Dios te quiere dar una oportunidad de sentar en su presencia, de escuchar su voz, de recibir su bendición. Hoy vamos a entender el sentido cristiano del sufrimiento y el dolor. Yo te invito, llama a todas las personas que tú sabes que están sufriendo, que necesitan ese mensaje, esta bendición, ese toque de Dios que te da fortaleza. ¿Y por qué no? Vamos a pedir juntos ese milagro para que podamos salir de ese tiempo de prueba y entrar en el gozo que Dios tiene preparado para nosotros. El sentido cristiano del sufrimiento y el dolor es el mensaje de hoy. Yo te invito, yo sé, hay muchos que estamos sufriendo, ¿no es cierto? Muchos que tenemos un dolor que no nos deja pensar, no nos deja levantarnos, estamos limitados de alguna manera. Ese dolor nos puede asfixiar, nos puede deprimir, nos puede limitar, paralizar. Y Dios viene a decirte, ya es tiempo para levantarte. Ya es tiempo para vivir tu vida en abundancia con Cristo. Vamos a entender el por qué Dios permite esas pruebas, el por qué el sufrimiento está tan presente en este mundo. Vamos a ponernos en oración porque nuestro corazón tiene que estar preparado. Si no, este mensaje, aunque viene con toda la unción de Dios, no va a llegar a sembrar en tu corazón. Lo que Dios quiere es plantar una semilla. Tal vez nada más eso. Una semilla que a su tiempo dará mucho fruto y usted comprenderá cómo es el sufrimiento. Y cada vez que llega, usted no se va a asustar. Usted va a enfrentar la vida en las buenas y en las malas con Dios, sosteniéndote, levantándote, dándote fuerza. Así va a ser, pero vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre, en este día de Santa María Reina, donde estamos celebrando la coronación en el cielo de nuestra Madre, de la Madre del Hijo de Dios, donde todos los ángeles y todos los santos están unidos en esta celebración, queremos pedir por todas las personas que están sufriendo. Queremos presentarte todos nuestros hermanos de María Visión, toda la familia de María Visión que siente dolor, que siente pena, que siente vergüenza, que siente dolor profundo en su corazón, que sufren, Padre. Ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros, extiende tu mano de bendición y concédenos tu paz. Lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a escuchar a Paola Rimada Diz profundizarnos en esta oración. Señor, aquí estoy otra vez postrado a tus pies para entregarte toda mi vida, lo que tengo y lo que soy. Lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. Señor, aquí estoy otra vez postrado a tus pies para entregarte toda mi vida, lo que tengo y lo que soy. Lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. Para mí. Permítame leer desde el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 20. Dice, les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. Es una alegría que el mundo desconoce. Lo que Dios quiere darnos es en medio del sufrimiento, en medio del dolor más profundo que se puede imaginar.
alegría. ¿Cómo se puede entender eso? Tengo la dicha de presentarles la doctora Susana Lúa, que nos va a profundizar en ese tema. Susana, ¿por qué no hablas un poco de ti para que podamos conocerte más? Religiosa, consagrada, doctora. Gracias Kimberly, gracias a todas las personas que nos están desde su casita pues compartiendo parte de esta temática y de esta reflexión. Sí, un poquito de historia. Pues yo creo que para mí si algo ha sido significante en mi vida ha sido las cruces, los misterios de Dios ante la enfermedad, ante las tragedias familiares, ante las pérdidas y sobre todo cuando ya tienes una llamada, que platicándolo con un amigo jesuita dice cómo se necesita descubrir la llamada de Dios dentro de ese mismo llamado, pero una llamada especial para poder no solamente vivenciar el sufrimiento o las cruces que vas viviendo, sino tratar de interpretarlas y llevarlas como una ofrenda agradable a Dios. Pero se empieza lo que mencionas de una llamada, que hay los de nuestra audiencia que tal vez este término no entienden. No sería primero encontrarte con Dios, ¿no es cierto? Primero tener un encuentro, una conversión profunda, pero de ahí muchos no entienden necesariamente qué sucede cuando Dios no te bendice. O sea, hay los que están esperando un Dios que nada más va a proveerte un milagro, ¿no es cierto? Pero tú lo llevas a un paso más hablando de una llamada, porque ya no solamente recibir, estar ahí nada más pidiendo, querer recibir, es entender tu vida en otra perspectiva. Así es. Es tu vida como un propósito distinto, parte de la misión de nuestro Señor Jesucristo, y donde cada uno de nosotros encontremos nuestro servicio, nuestra entrega, cada quien a su manera, cada quien en su vocación. Esto puede ser tal vez entender un poco de la llamada que mencionas. Sí, cuando yo digo llamada es cuando todos ya tenemos una misión. Tú en el del matrimonio, otros en el sacerdocio, nosotros en la vida consagrada. Cuando ya tenemos esta llamada para entregar nuestra vida a esta misión, de pronto, al parecer con todas las actividades que tú haces y la vida interior tan disciplinada, etcétera, parece que vas como en un barco en popa, que vas bien, pero de pronto vienen encrucijadas y de pronto la vida se empieza a poner difícil y las tormentas y de pronto vas en la barca y sientes que Jesús está dormido, igual que los apóstoles. Jesús le diría, ¿por qué tienen miedo? O sea, me han visto hacer milagros, me han visto que he estado con ustedes, pero ahí es donde me refiero. ¿Cómo descubrir dentro de estas tempestades de la vida que Dios sigue llamándonos, pero ese paso que nos trasciende, ese paso que nos vivifica, que nos transforma? Y a veces no es fácil, muchas veces lo podemos ver como injusticia, que he hecho mal, porque Dios me castiga, una serie de señalamientos, pero aún ahí es cuando más profundamente tenemos que indagar en nuestro interior para poder descubrir esa intimidad donde Dios dice, quiero algo más de ti. Si ya sé que como consagrado o en la vida matrimonial me has respondido, quiero algo más finamente de ti, y ahí me encanta lo de la samaritana. Si supieras el don de Dios y quién te está diciendo, ofréceme ese dolor, ofréceme ese sufrimiento, entonces realmente sonreirías y dirías, claro, por ti sería capaz, Señor, de algo más. Si supieras, vamos a ir a un corte, doctora, dando a nuestra audiencia una oportunidad de llamarnos. Yo no sé qué te puedo ofrecer, qué sería de más valor. El libro de la doctora que ha puesto en el sorteo la imagen que traje de la Basílica de Luján, de Basílica de Guadalupe, ya estoy pensando en Argentina, imagínate, y 3 escapularios de la Basílica de Guadalupe también. Pero yo diría, puedes formar parte de la familia de María Visión, con tu llamada nos ayudas, lo cual agradecemos mucho. Y aparte, a mí me da la oportunidad de orar por usted. Yo voy a llevar su petición de usted. Yo sé que usted está sufriendo, que tiene mucho dolor. ¿Y quién como nuestra madre para interceder por usted? Yo voy a llevar sus peticiones a la Basílica de Guadalupe para orar por usted. ¿Qué le parece? Vamos al corte, ahorita regresamos.
Revísteme de tu amor, revísteme de alegría y muestra tu sonrisa. Revísteme de valor, revísteme de tu fuerza que levanta día a día, mitiga mi dolor y sana mis heridas con tu amor. Hazme una persona nueva en ti. Dame la gracia de estar siempre en tu amor. Revísteme de tu amor, revísteme con tu nombre, Jesús mi Salvador. Reviste mi corazón, te entrego yo mi vida, tú eres mi Señor, mitiga mi dolor y sana mis heridas con tu amor. Hazme una persona nueva en ti. Dame la gracia de estar siempre en tu amor. Hazme una persona nueva en ti. Dame la gracia de estar siempre en tu amor. Revísteme de tu luz, revísteme de tu espíritu, revísteme de ti. Saber nacer, saber vivir, saber sufrir y saber morir en Cristo. Yo creo que está resumido esta nueva vida, lo cual queremos ofrecerte por medio de ese programa, que cada semana tenemos la dicha de profundizarnos un poco más. No podemos quedar con lo que tuvimos ayer. Todos los días tenemos que buscar profundizarnos un poco más, crecer y entender. Doctora, hay muchas personas que no pasan de algo superficial en su fe, ¿no es cierto? Entonces van a misa tal vez una vez al año, tal vez cuando tienen necesidad, tal vez por varios motivos. Entonces, habla por favor con ellos de cómo va a ser el sufrimiento y el dolor en el sentido cristiano para alguien que no conoce profundamente a Dios. Sí, en realidad yo creo que uno de los primeros pasos, y que yo veo todos los días, Kimberly, con los pacientes, es primeramente darnos cuenta de la forma en que estamos viviendo nuestra comunicación con Dios. Porque en el momento que yo me doy cuenta que me siento tímido, no tengo la capacidad de interiorizar, de decir buenas noches, y me dice un paciente, es que no sé cómo decirle, papá Dios, hermano, amigo. Entonces, empezando desde ahí, igual como yo estoy en diálogo contigo, perder el miedo, la vergüenza y empezar como niños de una forma sencilla, decir, mira, yo no te conozco, no sé quién eres,
pero necesito que me escuches, necesito compartirte lo que trae mi alma. Yo alguna vez lo platicaba con algún paciente, donde la familia era muy regañona y muy exigente porque el señor por la enfermedad no podía ir a misa. Entonces, aparte que eran de estos católicos medios agnósticos y limitados, yo recuerdo que un día me dice en su postración: ciertamente en algunas ocasiones he podido ir a misa y no he tenido ganas. El dolor, el agotamiento me ha ganado. Pero doctora, quiero compartir con usted mi forma, póngale, decía él, tan silvestre, tan natural y simple de hablar con él. Y para esto la esposa estaba por un lado, no quiso el señor que se saliera, dijo: no, puedes hablar con la doctora, porque ella insistía: convénzalo de que vaya a misa. Cuando aquel hombre hablaba: mire, desde que me levanto, para mí es un amigo. Es el amigo que le empiezo a platicar cuáles han sido los detalles, lo que me costó trabajo dormir, el dolor que no me dejaba descansar. Dice, llego a profundizar tanto que no sé en qué momento el dolor desaparece. Dice, y en la noche nuevamente lo mismo, dándole gracias por cada detalle, explicándole: oye señor, en tu tiempo habría estos panecillos tan exquisitos. Yo veía a la señora Kimberly que empezó a llorar porque era de esas personas renovadas que no salen de ejercicios y de la banquilla de la sacristía. Y el hombre se le veía aquel rostro transformado con su humilde comunión que él sentía que le daba toda la vida. Y le decía: viejo, ¿por qué nunca me habías dicho esto? Y le dice: es que nunca me has escuchado ni me has preguntado cómo vivo mi fe desde Cristo. Doctora, yo escuchando eso, me acuerdo cuando me casé con mi esposo George hace 29 años. Es obvio la diferencia de cómo vivimos nuestra fe. Yo represento 5 generaciones de predicadores, los pioneros en la renovación, y vivo mi fe de cierta manera. Y él creció en una familia católica, bautizado, cubano, inmigrante en los Estados Unidos. La mamá lo llevó a sus catecismos, a misa cada domingo. Y es obvio que nuestra formación es distinta. La forma que él va a vivir su relación con Dios es distinto. Yo nunca lo cuestioné, nunca le exijo de que ora como yo estoy orando o que tenga las mismas expresiones con Dios. Yo lo respeto y sí recomiendo, por lo que la doctora está diciendo, recomiendo mucho que respetamos a cada persona su forma de encontrarse con Dios. Sí, es una de las cosas muy importantes que yo acentúo mucho en el libro, porque de ahí vamos a ayudarle al hermano a que dé sus pasos como de pinino, porque muchas veces, lo que hablaba yo en el desayuno, se queda nuestra espiritualidad como la primera comunión, por ese alejamiento donde nada más me someto de vez en cuando a un ritualismo. Entonces, cuando siento a Dios cercano, cuando lo hago presente en mi vida, ahí es donde yo voy a hacer como los pininos, como el niño que empieza a caminar y empieza a descubrir ese Dios que es parte de todo y que no es que sea un Dios malo con lo que te envía el dolor o la enfermedad, sino que está buscando transformar, sanar muchas situaciones que tú traes y que no te has dado cuenta. Y que realmente, como decía uno de los santos, el Señor nos hiere para sanarnos, pero no nos damos cuenta si no interiorizamos, si no meditamos, no el porqué de cada acontecimiento, sino el para qué. Muchas veces las pequeñas cosas, hasta tan simples como podemos encontrar en un día que se me rompió un vaso, que me resbalé, dices, ¿dónde estoy? Yo, Susana, siempre cuando hago algún retiro, yo les digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te has dado cuenta, que te has tropezado? Y Dios te pone un instante, un segundo para que medites y que lo encuentres, que veas que es parte de tu vida y no te has dado cuenta. Y tal vez usted está viendo ese programa precisamente porque usted está sufriendo. Tal vez primera vez en su vida usted prendió María Visión porque usted necesita urgentemente un mensaje de Dios. Entonces Dios tal vez permite esa enfermedad, ese sufrimiento para que usted tenga la oportunidad de buscarlo y de encontrarlo. Te felicito por ese sufrimiento, te felicito por esta búsqueda,
Y si es necesario, como mencioné, que tenemos que respetar la espiritualidad de cada uno, eso sí, pero no quita que debemos orar. Debemos seguir orando, como Santa Mónica nos enseña, por la plena conversión de cada miembro de nuestra familia, no para que viven la fe como nosotros, pero para que viven plenamente un encuentro, una vida unida a Jesucristo como Salvador nuestro, como amigo nuestro, como la doctora nos mencionó con ese ejemplo. Doctora, en el desayuno mencionaste la diferencia entre el dolor y sufrimiento. Yo te pregunto eso. Más que todo, pensando que cada persona lo vive distinto. Más que todo, la gente realmente no entiende el dolor qué es, el sufrimiento qué es. ¿Será que es lo mismo? Sí, ciertamente se pueden utilizar como sinónimos. El dolor lo podemos entender simplemente como una experiencia desagradable que vive el organismo, como puede ser un pinchazo, como puede ser una quemadura, donde los transmisores realmente y los receptores neurológicos lo sentimos como una amenaza. Hasta ahí está el dolor. Hay algo desagradable que me puede hacer llorar, donde yo me siento amenazado. Pero cuando este dolor se llega a profundizar, se va transformando en un sufrimiento. Entonces, porque de ahí vienen nuestros incógnitos, el porqué de esto. Pongámonos un ejemplo tan simple de alguien que sufre migrañas. Ella puede entender que es un padecimiento orgánico, pero después son tantos días, ¿y el por qué? ¿El por qué yo tengo que tener esto? ¿Por qué yo me tengo que oscurecer la habitación? ¿Por qué no acepto ruidos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí es donde nosotros, como creyentes, con ese abandono a Dios, tenemos que darle otra connotación, el para qué. El para qué yo me siento intimidado, débil, amenazado, frustrado, ante situaciones que me están controlando, que no depende de mí, que por genética, por herencia, por lo que quieran, me ha tocado vivir. Entonces ahí es donde es una delicia cuando dices, Señor, yo no lo busqué, tú me lo has mandado. ¿De qué forma en realidad puedo vivenciar esto? Y cuando realmente te pones a platicarlo y te pones a meditar al Jesús que dice, si es posible pase de mí este cáliz, yo no quisiera. Entonces, como diría un paciente, cada vez que siento ceñida mi frente por la migraña, yo digo, Señor, ¿cuánto realmente sentiste en aquella corona de espinas clavada? Señor, ¿mi sufrimiento puede servir para algo? ¿Puede ser una bendición para mi familia? Hay personas, doctora, que no entienden nada de lo que apenas dijiste. O sea, no, yo sí, porque los que estamos crecidos, a veces, no sé si crecido es la palabra, pero con más tiempo profundizándonos en esos temas, entendemos el valor de aplicar nuestros sufrimientos. Hay las personas que no te entendieron. Eso de sentir un dolor, de imaginar los dolores de Jesús y de unirte. ¿Cómo es el proceso? Así como que 1, 2, 3, conclusión. Sí, lo que pasa es que cuando uno realmente vive en este momento de sufrimiento y estás en un contexto de meditación, Kimberly, es como una magia. Es como una magia, pero en verdad es la gracia en potencia de Dios, porque es donde Dios se identifica más con el ser humano en la cruz, y es cuando de pronto dices, ¿dónde está el dolor? Así me lo dijo un paciente. Me empecé a adentrar en esta oración que estuvimos haciendo, una paraliturgia, dice, el dolor se me ha quitado. Yo lo único que dije, Señor, si algo sirve este dolor, si para algo va a servir, no sé, no entiendo este misterio, pero si para algo sírvelo, te lo entrego, tómalo. Tú puedes saber que igual como tú lo utilizaste para salvar al mundo, yo no sé, a lo mejor alguien está en pésimas condiciones, está en peores situaciones de miseria, pobreza, dolor, que no hay quien le otorgue ni una pastilla. Y yo ciertamente estoy rodeado de seres queridos. Señor, simplemente te lo entrego. Aquí está como una ofrenda. Y ahí es donde uno ve la maravilla de la gracia divina que nos va poco a poco transformando. Y así te recomiendo como un paso bien sencillo. Si usted nunca ha leído una Biblia, usted puede abrirlo al Nuevo Testamento. Usted puede empezar donde dice San Mateo
Y le recomiendo oír como que al final del capítulo de cada evangelio usted va a encontrar donde menciona la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y usted al leerlo, usted puede tomar pausa cuando usted se encuentra identificado con su sufrimiento de traición, de burla, de dolor, de abandono. Usted tal vez puede imaginar el dolor de nuestra Madre María. Puede rezar el Santo Rosario, meditando los misterios dolorosos, uniéndonos, entendiendo que el sufrimiento tiene un sentido. El sufrimiento, el dolor, no estamos como fuera del concepto de lo que Jesús tuvo que sufrir. Más que todo, usted se va a entender que sus sufrimientos fueron muchos mayores que los tuyos y de la Virgen también. Y ahí usted puede pedir la intercesión de la Virgen para poder soportar, para poder entender, para poder mantenerte de pie. Usted tal vez como en mi caso, yo me acuerdo con mi hijo que sufrió una sobredosis en un momento de la droga heroína y estaban haciendo un análisis y yo me acuerdo que fui a la capilla y era un sábado de gloria donde no había nada, donde quitan todo del altar, en la capilla del hospital. Y yo le dije a la Virgen, le dije, ¿cómo lo hiciste? Para creer que tu hijo iba a resucitar. ¿Cómo lo hago yo para creer que mi hijo puede resucitar y recuperar su vida? O sea, es de identificarte con la Virgen Santísima, con Jesús y tal vez con algunos santos que nos da ejemplo impresionante, que se ofrecieron como víctimas, que hay unos santos que nunca salieron de su cama. Hay unos santos siempre enfermos, como Santa Teresita de Niño Jesús, doctora de la Iglesia. Hay unos que nos enseña con su ejemplo el Papa Juan Pablo II, temblando al final y dijo, como Jesús no bajó de la cruz, yo tampoco voy a bajar. Y uno dice, ya, descansa pues. O sea, uno no entiende cómo es ese dolor, pero el Papa escribió un documento que nos da sentido al dolor. ¿Te acuerdas algo de ese documento que puedes compartir? Sí, el documento de El valor cristiano del sufrimiento, y yo creo que es precisamente esto, Kimberly. A lo mejor lo que tú comentas es que para algunos que están viendo la tele, pues no les había tocado hablar de esta situación de profundidad, pero en realidad no solamente es una de las situaciones de nuestra religión. Gran parte de las religiones y sobre todo las que nos tenemos en común este seguimiento cristiano, siempre se ha visto y se ha dicho a través de la historia que el sufrimiento es el gran catalizador de grandes hombres de espiritualidad. O sea, sin el sufrimiento, el ser humano simplemente ni puede trascender, ni hubiese realmente, ni tuviera gran sentido la cruz en materia de resurrección. Porque el sufrimiento es lo único. Yo siempre les pongo el ejemplo como las estaciones del año. A lo mejor a un pino le preguntamos, qué frío, qué duro es el invierno, pero diría, sin esto no tengo brillantes primaveras. Es parte de la naturaleza, no es algo realmente separado a lo que hoy se vive como viéndose algo antagónico, feo. El dolor por un lado y la felicidad por otro. Es antinatural pensar que el ser humano no vino como parte de el sufrimiento. El sufrimiento te hace apreciar los días buenos, como dice la doctora, en otros términos mucho más elocuentes que los míos. Pero este fin de semana, por ejemplo, a mi hija que cumple años hoy, de hecho, felicidades Regina, ella decidió que quería montar caballos. Entonces yo tengo una enfermedad, se llama artritis reumatoide, lo cual que puede ser un limitante, ¿no es cierto?, para montar un caballo. Normalmente yo me quedaría ahí mientras que mi esposo la llevaría en el paseo, pero yo me dije, no, tengo que aprovechar este momento, con dolor, sin dolor, lo que sea. Yo me levanto como del lugar, me tuvieron que empujar casi para subir al caballo, pero ahí me subí y fui a montar con mi hija y es apreciar la vida por encima del dolor, de alguna manera. Es decir, hoy día tengo que aprovecharla porque yo no sé cómo va a ser mañana. Y si me levanto sin dolor, bendito sea Dios, es un buen día. Y si me levanto con dolor,
pues ni modo, vamos a ofrecerlo al Señor, vamos a pedir, se vale pedir, ¿por qué no? Vamos a pedir que nos dé alivio, que nos sostiene, que nos levanta, que nos da la fortaleza, porque hay cosas que tenemos que cumplir, pues, especialmente siendo madre de familia, padre de familia, no puedes dejar que el sufrimiento y el dolor te paraliza. Usted no tiene excusa de tirarte ahí, levántate. Yo no sé a quién estoy hablando en este momento. Usted ha dejado que el sufrimiento y el dolor te paraliza, tal vez por la muerte de un ser querido, tal vez por dolencia como una migraña, tal vez por dolencia en el cuerpo como yo te mencioné. No hay excusa, levántate, aún tú tienes vida, aún tienes oportunidad de disfrutar hoy. Pide a Dios la gracia en medio de tu dolor. Dile, levántame, Señor, levántame. Si puedes, cúrame, si puedes, sáname, pero como sea tu voluntad, lo acepto, me entrego a vivirlo con plenitud y sé que me vas a sostener y sacarme adelante. Vamos a ir a un corte. Les comparto esta canción que compuse una madrugada que no podía dormir por el dolor, incluso no podía hablar, pero espero que te ayude si estás en un momento de dolor. Esa noche me pintaba insoportable, mi cuerpo estaba lleno de dolor, parecía un sufrir interminable, un minuto se sentía una eternidad. Te busqué y al encontrarte me dijiste cuánto era que tú amabas esa cruz. Yo no entiendo cómo amar lo que me duele, solo busco dejar de sentir dolor. Me dijiste que realmente no era fácil, pero hay muchos que dependen de tu amor. Ya no puedes detenerte, ya no seas indiferente. No mires la cruz, mira la redención. Ya no puedes detenerte, ya no seas indiferente. No mires la cruz, mira la redención. Ayúdame a llevar aquella cruz que con amor cargué hasta morir. Y recuerda, no todo termina ahí. Por amor a ti también resucité. Ya no puedes detenerte, ya no seas indiferente. No mires la cruz, mira la redención. Ya no puedes detenerte, ya no seas indiferente. No mires la cruz, mira la redención. En la primera carta de San Pedro podemos encontrar en el primer capítulo, versículo 6 en adelante. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aunque quizás sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria, honor cuando Jesucristo aparezca. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Les voy a hablar como mamá. Ya les dije que viví la prueba unida a María ese sábado de gloria. No sé si hay palabras para describir eso. De ver a mi hijo reducido a 57 kilos, un muchacho guapo, lleno de vida, alegre, que la droga los roban la vida, les destruyan y les quieren matar. Y yo como madre de tenerlo en mis brazos y de unir ese dolor con la Virgen Santísima este sábado de gloria y de gozar del milagro. Dios le devolvió la vida. Vivió su proceso de rehabilitación, recuperó su salud, recuperó aquí en María Visión un trabajo, un estudio aquí en Guadalajara. Y después muchos saben que mi hijo sufrió un accidente diciembre pasado y murió. ¿Qué pasó con este corazón de madre? O sea, una cosa es tenerlo en mis brazos, esperando el milagro, viendo cómo el hijo recuperaba la vida y de repente muere. O sea, el corazón se estrella, doctora. Físicamente se siente que se estrella. Hay un llanto que no hay forma de explicar, no hay forma de poner eso en palabras. Hay un grito, un llanto que es el dolor, más allá de la fe. Sí. O sea, no es que no tengo fe, no es que no creo que mi hijo está gozando en el cielo, no en este año de misericordia con la indulgencia ganada, o sea, en este año creyendo que Dios lo acogió justo en el día de la Virgen de Guadalupe y lo llevó a su presencia. No implica eso. Estoy hablando del dolor, del sufrimiento, de la madre. O sea, hay muchas mamás, doctora, que están sufriendo. Yo identifico el dolor, tanto en el matrimonio como viendo nuestros hijos. Hay muchas que sienten físicamente. Es como si el corazón rompiera en 1000 pedazos. ¿Cómo se puede vivir eso cristianamente? Ahorita me hiciste recordar, precisamente también mi hermano, más chico de 37 años, un año antes que tu hijo, también falleció. Y mi madre también continuamente decía, bueno, a una mujer que se le muere el marido se le llama viuda, pero una madre, ¿qué palabra se le puede decir cuando pierde un hijo? Yo creo, yo no tengo la dicha como ustedes de ser madre, pero yo creo, Kimberly, que solamente una de las cosas muy importantes va a ser el no hacer resistencia interna, abandonarnos como lo hizo María, abandonarnos totalmente a las manos del Padre, porque es un misterio que el Señor sabe el para qué de estos planes. No es que Él le guste que nosotros suframos. Dicen los exégetas que más del 70% de la actividad de Jesús era hacer milagros, era precisamente porque no le gustaba ver el dolor. Pero cuando yo veo y cuando mi madre también me comparte esto, yo me pongo a pensar, María, ¿cómo lo habrá vivido? Porque San Juan dice, estaba la madre de pie, y implica no solamente estar físicamente, sino interiormente estaba de pie, aceptando la voluntad divina. Entonces cuando yo digo el hagas es, enséñame. Como decía aquel centurión, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Y hay muchos que luchan contra el sentido del dolor. Sienten dolor y quieren que desaparezca. Esa resistencia. Y cuando tú sientes dolor y quieres que desaparezca, tal vez tu recurso es pedir al Señor, quítamelo. Y cuando no te lo quita, tú tal vez piensas que Dios no te está escuchando. Así es. Pero no puede ser que es una oración equivocada. Sí es equivocada. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no podemos entender qué es lo que Dios está tramando. Dios no está apostando por una vida terrenal que por más que vivamos no vamos a vivir 200 años. Dios está apostando por una eternidad. Y como diciendo, hijo, yo sé que te está doliendo, pero yo estoy apostando para una eternidad tuya. Entonces, ciertamente quiere que descubramos que el dolor realmente nos va a capacitar espiritualmente para poder seguir enfrentando la vida y sobre todo no solamente con sus cruces, sino con sus partes, sus pinceladas hermosas y alegres que se nos pasa en realidad y muchas veces nos ahogamos
como si la existencia nada más girara enfrente de esas lágrimas y de ese dolor, cuando no sabemos que en realidad la resurrección nos enseña que esto trasciende más allá. Y quiero reconocer públicamente pues a mi amiga Cristi Villa, señora aquí cantando con nosotros, que cuando me operaron últimamente ella dejó todo y se vino a acompañarme. Y me acuerdo de Cristi con una desesperación diciendo, ¿qué puedo hacer, amiga? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No quiero verte sufrir. Y inventaba todo lo que ella sabía hacer, lo que se le ocurría como para hacerme reír, y obviamente operada en la nariz no podía reír. Y decía, amiga, ¿y si bailamos? Ay, no podía levantarme, pues bailar mucho menos. Pero yo veo en los que acompañan a los pacientes frente al dolor, es una desesperación de saber qué puedo hacer para quitarles el dolor. ¿Qué debe hacer, doctora, tú que trabajas con pacientes terminales y seguramente con sus familiares también? ¿Qué recomienda para la familia? ¿Qué puede hacer cuando se desesperan de ver que no pueden quitar? Ellos no tienen nada, la impotencia de decir, no hay nada que yo puedo hacer para quitar el dolor. Bueno, primeramente, ciertamente es que hay que buscar recursos que nos ayuden, médicos, equipos de paliativos en primera instancia, y en segunda instancia tenemos que realmente descubrir cuáles son las necesidades, cuál es el dolor del otro, porque muchas veces lo que tú decías, en los visitadores y la familia empiezan a sermonear, empiezan a dar consejos, empiezan realmente a decir al enfermo, es que tú tenías que tener paciencia. Espérame, el enfermo no está para recibir sermones, el enfermo está para que le escuchemos. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus angustias? ¿Qué es lo que él desea? ¿Qué es en este momento lo que le podría ayudar? Y muchas veces todo mundo se preocupa con cosas externas que no son realmente las que le preocupan al paciente. Entonces, cuando veamos y empaticemos con el enfermo desde su cama y cuando nos acerquemos humildemente para decir, hermano, ¿en qué te ayudo? ¿Cuál es tu preocupación? Porque muchas veces, Kimberly, no la situación, por ejemplo, en nuestros enfermos terminales, la situación de que voy a morir, es cómo me voy a morir, me va a doler, voy a sufrir, me voy a asfixiar. Entonces muchas veces esas incertidumbres, él las quiere tener bien claras. Él quiere tener claro si realmente las veces que se ha confesado, que ha comulgado, inclusive hay algunos que dicen, ya esto es suficiente para mi vida eterna. Entonces preocupémonos en realidad, por eso ese libro, es decir, quítate las sandalias, porque el terreno que pisas es sagrado. Y antes de hablar al enfermo, y eso se los quiero repetir mucho, antes de hablar de Dios, tienes que tener la actitud bondadosa y misericordiosa del Dios tierno, amoroso, que se acerca junto de Él para apapacharlo. Lo que decía el Papa cuando vino a México, que requerían y que necesitaban los pacientes enfermos, que decía una cariñoterapia. Y si falla, le preguntó a alguien, doble abrazoterapia, ¿no? Entonces, si los pacientes realmente, lo que muchas veces demandan, no es tanto, Kimberly, el dolor, porque a veces nosotros lo vemos en relación del tratamiento. El dolor puede ser chiquito, pero la necesidad, más que nada, la expresan como el dolor interno, ese sufrimiento que está taladrando y como que diciendo, abrázame, aquí estoy, aún estoy vivo, no me he muerto. Necesito que me haga sentir que Dios está conmigo, que no me deja, a pesar de que mis silencios cada día son más grandes, mis preguntas no tienen respuesta. Ayúdame a sentir que Dios me sigue amando en las condiciones que estoy, que no me odia, a pesar de lo que he vivido, de lo que he sufrido, de lo que tal vez no he sido tan bueno. Entonces yo creo que cuando realmente propiciamos esta comunicación para que el enfermo exprese su dolor, sus corajes, su rabia y sobre todo cómo visualiza a Dios, yo creo que, Kimberly, ahí es donde nosotros podemos dar humildemente nuestra opinión, porque yo siempre digo, los enfermos son los mejores maestros para decirnos cómo acercarnos a Dios. Doctora, cuando el dolor, el sufrimiento, la enfermedad entra en la casa, en el hogar, en la familia, cada quien va a reaccionar
de cierta manera, ¿no es cierto? Cada quien tiene su forma. Yo lo veo en mi familia con la muerte de mi hijo. Mi esposo reacciona de cierta manera, yo de otra. Yo no puedo insistir que cada quien lo viva de cierta manera. Hay que respetar que cada quien va a enfrentar esa pérdida, esa muerte de la forma que Dios va acompañándolos y ayudándolos a vivirlo. La enfermedad más. En lo que estuve diciendo de Cristo y lo que más aprecié es que estuvo a mi lado. Lo que el enfermo más aprecia es que están con nosotros, que dejaron todo para acompañarnos. Y los de ustedes, familia de María Visión, que oraron por mí, por mi familia, de saber que había miles y miles de personas acompañándonos desde la fe. Y muchos me decían, yo no sé qué decirte. Y doctora, no es decirnos algo, porque en momentos así no hay nada que se puede decir. Es estar unido, ¿no es cierto? Sí, fíjate que a un paciente que estaba en un tremendo estado depresivo y que no habló durante una semana con nadie, simplemente un compañero médico, cuando estuve en España, le dice, quiero hablar con usted. El doctor se sienta a un lado, el paciente empieza a llorar y le da Kleenex. Después de media hora, le apretó el brazo y le dijo, gracias por compartir mi silencio, porque ahora sé que no estoy solo. No pronunció ninguna palabra, pero ese es el lenguaje delicado, íntimo, que el ser humano tenemos que realmente descubrir. Y eso se nos pasa mucho de largo, Kimberly, porque somos muy verborreicos, hablamos mucho nosotros los latinos, nos la pasamos como para todo fiesta y para todo risa. Entonces nos hace falta más interiorizar. Por eso en el libro te enseña cómo realmente tienes que enseñarte a estar junto al otro para que esos momentos realmente sean aprovechados, sean de fruto, y que el paciente realmente después de 5, 10, 15, 20 minutos de estar con él, realmente proyecte esa sonrisa de decir, este momento fue un encuentro agradable y un encuentro que me unió más a Dios. Y doctora, creo que también tenemos que aprender a manejar lo que es la culpa y lo que es miedo. O sea, frente a un sufrimiento, muerte, accidente, enfermedad, uno siempre va a apuntar dedo. Tengo 23 años, casi 24 años en ese país, y lo que más he visto, para todo apuntan dedo, para todo buscan el culpable. Y cuando uno está sufriendo, doctora, lo que menos necesitamos es que nos diga que somos culpables de esa enfermedad o que uno se llena de culpa. Si yo hubiera actuado diferente, mi hijo no hubiera muerto, no hubiera caído en la droga. O sea, ¿qué hacemos, doctora, para vivir nuestra vida tan unida a Cristo que la culpa y el miedo no se forman sus raíces? ¿No? Puede aparecer, porque es normal, pero que no toma sus raíces. Sí, un momento puede ser que yo tengo una culpa vaga y durante unos días estoy así dando vuelta, pero otra cosa es donde yo te voy a decir, mi hermano, deja a Dios ser Dios, y lo repito en el libro, deja a Dios ser Dios, no te apropies algo que el misterio divino tiene en respuesta para nuestra vida y nuestra salvación. Eso no nos compete a ti y a mí juzgar que si esto, yo recuerdo miles juicios de mi madre, si esto, si aquello, espérame, deja a Dios ser Dios. Es un misterio, no es que Dios le guste que suframos, Dios lo permite por algo más. Entonces, cuando dejes esa resistencia interna de estar jaloneando ante la culpa, al dejar de ser Dios, simplemente la culpa va a desaparecer y ¿qué crees? En tu interior va a empezar a trabajar y a verse el trabajo sobre todo del Espíritu Santo, porque entonces te va a sanar, te va a invadir con una paz que no te la vas a acabar, porque entonces has dejado que Dios penetre. Y muchas veces el impedimento es como este vaso que ahorita está hacia arriba. Cuando nosotros realmente estamos aferrados a nuestros miedos, egoísmos, culpa, está boca abajo. La gracia puede estar 24 horas como un grifo que está echando agua. Comulgas, vas a misa, pero esa culpa, esa soberbia, ese egoísmo que no nos impide volcar nuestro vaso para que penetre la gracia divina. La gracia está ahí, pero mientras no nos volquemos en humildad, en sencillez, en abandono y en postración total a Dios, mi hermano, no va a caer una sola gota
para realmente transformarnos en sabiduría y en santidad, y sobre todo que empecemos a dejar huella, porque la misión ante el que sufre es también dejar huella como signo de que Dios ha venido a morar con nosotros y que Jesús nos sigue acompañando en este peregrinar. Doctora, me acuerdo de un encuentro para familias en Santa María, California. Me tocó predicarlo a jóvenes y a matrimonios y a familias justo después de haber metido a mi hijo en un centro de rehabilitación. Justo después. Imagínate lo que yo estaba viviendo, predicando a estos jóvenes y a estas familias. Y en ese encuentro había talleres. En ese taller había un sacerdote que habló a familias que estaban sufriendo la adicción. Entonces yo fui a escuchar ese taller. Y después el padre viene y me dice, Kimberly, Dios ha puesto una palabra en mi corazón para decirte, no es tu culpa. Así No es. más eso. Yo lloré, la gente bien preocupada, no es por nada. Pero cuando podemos liberarnos, como tú dices, de esa culpa y podemos nada más vivir el momento confiado, si duele, si tienes miedo, si tienes debilidad, vivirla, aceptarla y pedir la gracia, como tú dices, pedir la gracia para que Dios te sostenga, para que te levanta, ¿por qué no? Para que te sane, para que te libera, para que te dé la respuesta para tus hijos, para tu matrimonio, para tus finanzas. Dios siempre te va a dar la gracia justo, tal vez al último momento, pero justo cuando usted lo necesita. Ha sido un gusto compartir con ustedes y más que todo con la doctora. Qué bendición, doctora, que comparte ese tema conmigo. Muchas gracias. Gracias, Kimberly. Vamos a ver quiénes ganaron este regalo tan generoso de tus 5 libros. La primera la vamos a dar a Alejandra Capistrana de Aguascalientes. La segunda va a ir a Erika Becerra de Zapopan, Jalisco. La tercera vamos a darla a... Ay, no dejaste el nombre, qué pena. Ah, no, aquí está. María Guadalupe Torres de Delicias, Chihuahua. La cuarta vamos a enviar a Marta Patricia Obando Romero de Tuxtla Gutiérrez. Y la quinta vamos a dar no pusiste tu nombre, pero a Goretti Hernández de Guanajuato, México. Entonces, si usted escuchó su nombre, llámanos para confirmar tu dirección porque vamos a enviarte los libros. Vamos a enviar la imagen de la Virgen de Guadalupe a Marta Patricia García de Campeche y los 3 escapularios vamos a enviar a Yadira Arriaga de Reynosa, Tamaulipas. La segunda va para Marta Guerrero Mosqueda de Irapuato, Guanajuato. Y la tercera vamos a enviar a Berta Gutiérrez de Tepatitlán, Jalisco, México. Bendito Dios que me permitió pronunciarlo más o menos bien. Vamos a cerrar ese programa. Si usted está sufriendo en este momento, si usted tiene dolor en el corazón, si usted siente con este corazón hecho pedazo, vamos a ponernos en presencia de Dios. Rogelio Casasola va a cerrar ese programa en oración, en ese canto. Pero antes que todo, doctora, te dejo con la última palabra. Pues sí, en este momento también pongamos al Señor, hermano, no hagamos resistencia, porque entre lo que resiste, decía un autor, lo que resiste persiste, y lo que se acepta se transforma. Entonces no hagamos más resistencia. El Señor tiene sus misterios y a nosotros nos toca, igual que María y que Jesús, el hágase. Yo no lo entiendo, Señor, pero tú sabes el para qué. Y abandonarnos, que recordemos que unos ojos que han llorado son unos ojos que pueden ver mejor, y que ningún sufrimiento es inútil, ninguna muerte es perdida, ningún esfuerzo es vano, ningún fracaso es infructuoso. Así que pongámonos, por eso Jesús tenía una mirada especial hacia los débiles, a los pobres, hacia los enfermos. Pongámonos pues nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, para que el Señor realmente los aproveche, los transforme en bendición para nosotros, para nuestras familias y sobre todo para poder ver la vida con unos ojos nuevos de ese Jesús que sana, salva y santifica. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Les dejo con Rogelio Casasola.
siempre estaré contigo. No te abandonaré. Donde vayas iré, donde vivas viviré, donde mueras te levantaré. Haremos una alianza eterna para siempre. En mí te abandonarás, en ti me abandonaré. Estoy dentro de tu vida, mírame. Tu pueblo será mi pueblo, mi pueblo será tu pueblo. Yo el Dios de los imposibles y tú la luz para el mundo. Tu pueblo será mi pueblo, mi pueblo será tu pueblo. Yo consagraré tu vida y en ti consagro mi pueblo. Tu pueblo será mi pueblo, mi pueblo será tu pueblo. Yo consagraré tu vida y en ti consagro mi pueblo. Porque yo seré tu Dios.